No se diga más por Top Latina. Tenemos ya en conexión directa con nosotros al profesional de la salud mental. Se trata de Mario Sánchez, adictólogo, neurocientífico, que está con nosotros para conversar sobre si efectivamente hay un impacto, hay digamos más bien un vínculo entre el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y la violencia, la delincuencia, la criminalidad. Buenos días, Mario, qué gusto recibirte. Buenos días, mira, un placer estar hablando con ustedes. Muy interesante charla. Me estaban tocando un tema que a mí me apasiona desde hace muchos años. Es el de huevo y la gallina. Eh, a ver si la criminalidad hace al producto o si el producto se adapta a la gente que es criminal. ¿Cómo funciona? Bueno, miren, en realidad es una vieja pregunta, ¿no? Uno pensaba, si la gente se droga porque le gusta, la gente se droga porque le encuentra un gusto, la gente se droga porque se drogó varias veces y entonces se terminó convirtiendo en un adicto. O la gente se droga porque a la base había un problema, algo que hacía que la cuestión no funcionaba. Evidentemente se prendieron todas las luces psiquiátricas al inicio, en Francia, siglo XIX, principio del siglo XX, donde se empezó a tratar el alcoholismo como un problema muy serio y se lo trató tal vez con seriedad, pero no seguramente continuo. Detrás de eso se metió la psicología, Freud andaba por ahí y se creyeron un montón de cosas y empezamos a pensar que era un problema dinámico. Entonces, que era que el papá le había hecho o no, que el papá no le había hecho, o que se había identificado el papá que él también bebía, o que la madre algo le habría hecho de alguna manera. Eso se fue cayendo y cayendo y cayendo. Las hipótesis psicológicas de por qué alguien se mete en un consumo, hoy son, desde que la fotocopiadora y todo lo demás para acá se fue inventando, fuimos viendo que eran cosas más serias, lo que pasaba dentro de un cerebro, tal vez, y que no era simplemente una idea de el papá y la mamá, que tiene toda su importancia, pero que no se le puede atribuir tanto peso, que una persona decida de desnaturalizar su vida y convertirse en un borracho, como un drogadicto, un tipo que no puede parar de drogarse, eso el peso de lo uno y de lo otro no se explica. Mario, La, Termino con una. Entonces, el término fue: llegamos al punto en el cual empezamos a pensar que realmente neurológicamente podía pasar algo, que no era psicológico, que no era psiquiátrica, que era neurológico. Entonces, hoy por hoy, la gran mayor parte de la gente que consume drogas, es lo que hemos encontrado, y ya es clarísimo, tiene disfunciones ejecutivas que son una situación neurológica que tiene que ver con un trastorno de neurodesarrollo muy aplicadamente claro. Esta gente encuentra alivio en el consumo de drogas. Najayo, La Victoria y todos los demás están llenos de gente que tiene disfunciones ejecutivas, que no puede funcionar normalmente en la realidad y que efectivamente consume drogas para aliviarse de esa disfunción ejecutiva. Entonces, efectivamente, la criminalidad, la gente que no puede funcionar como todo el mundo, el muchachito que no puede quedar sentado en el colegio, va a encontrar en el consumo de una droga un alivio absolutamente genial. Y de hecho, cuando usted ve lo que la medicina hoy claramente utiliza como primer tratamiento de línea para poder tratar el déficit de atención, que le dan una anfetamina. La anfetamina es el producto más estimulante que se puede encontrar en la farmacopea legal, que es la cosa más cercana a la cocaína o cualquier cosa de este estilo. Ahora, el alcohol, particularmente, eh, es una droga que trabaja de otra manera, pero bueno, vamos a hablar de eso cuando quiera. Me callo un poco porque si no iba a seguir mirando. Te escucho. Mario, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, Sí. ayer decía que para limitar la criminalidad, la delincuencia, era necesario también limitar los horarios de expendio y consumo de alcohol de manera pública, obviamente. ¿Qué te parecen estas declaraciones? ¿Tienen un asidero científico o son simplemente una norma que busca controlar al ciudadano? Mira, me parece efectivamente que lo que estaban diciendo ustedes exactamente antes está tratando, es la policía que está tratando de reemplazar a la salud mental donde tendría que estar. Eso es seguro. Ahora, eh, y me parece ilusorio pensar que lo pueden hacer en el momento en el cual en el mundo, se está permitiendo que la marihuana se vuelva una especie de hierba buena que se vende por todos lados
Digo esto porque la marihuana actúa sobre el cerebro humano exactamente en los mismos centros y sobre todo sobre un neuromediador que se llama GABA, que es sobre el cual actúa el alcohol. Entonces, decir que se va a limitar el alcohol sabiendo que hay cada vez más marihuana entre toda la juventud de este país, pero de una manera aquí, en el mundo entero, en Nueva York, etcétera, etcétera, creando los problemas que esto crea. No sé si ustedes vieron últimamente que hace unas semanas, o hace una semana y media tal vez, en el Listín Diario, creo que fue, o en el Diario Libre, hubo efectivamente la UNA explicaba que efectivamente, no me acuerdo dónde, se había testimoniado que efectivamente habían subido la cantidad de casos de esquizofrenia o de aparente esquizofrenia. Y que eso evidentemente está ligado al consumo de marihuana. Yo hablaba hace poco tiempo con un señor que es un médico dominicano, que es hoy el médico forense de la ciudad de Washington, y él me decía que 75% de la gente que llegaba a la morgue llegaba con marihuana en la sangre. Wow. Wow. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de decir que controlar el alcohol, ok. Ahora, ¿eso tiene razón de ser? Sí, bueno, el alcohol precipita actos violentos, todo el mundo lo sabe, los feminicidios están ligados al No, hay alcohol. gente que no lo tiene muy claro, ¿eh? Hay gente que no Bueno, entiende el vínculo entre alcohol, delincuencia, criminalidad y violencia. es terrible, no, evidentemente es muy simple. Este neuromediador GABA es el freno del cerebro, es el gran freno del cerebro. Y cuando usted bebe alcohol, y su cuerpo lo sabe y todo lo demás, lo que está haciendo es que está desvirtuando el freno del cerebro y lo convierte en un acelerador. No es nada más que eso. Imagínense, en tu carro viene un tipo por abajo, mientras tú estás ahí en la radio, mueve el coso y hace que en tu carro el freno se convierta en un acelerador más. Entonces, cuando tú estás en la calle y que de repente vas un poco demasiado rápido y que se pone un semáforo rojo y quieres apretar el freno, aceleras. Entonces te desesperas y tocas cada vez más el freno y va cada vez más rápido. Entonces simplemente tocar GABA. ¿Quién toca GABA? El alcohol, la heroína y la marihuana. O sea, Mario, que entonces ya prácticamente para terminar, porque tenemos muy poco tiempo, Sí. lo que comentaba la ministra no es descabellado, o sea, sería en todo caso, es algo cierto lo que ocurre con el consumo excesivo de alcohol, lo que Claro. tiene es pocas probabilidades de éxito. Eso, en todo caso, es probable que eso limite muy poco. Es la droga más vendida del mundo. Entonces va a tocar, si realmente lo limita, va a tocar la droga más vendida del mundo. Entonces, Claro. evidentemente, va a tener una incidencia. De ahí a pensar que todos los actos de criminalidad que van, la gente, si el criminal que está buscando un estimulante para poder hacer su crimen, evidentemente va a encontrar otro. Es muy factible. Mario, desde tu posición como especialista en el tema, la posición de mucha gente sobre, comparando el tema del cannabis y el alcohol, de que de cómo la prohibición promovió que se pudiera hacer más dinero en un momento, esa es la tesis de mucha gente con el intento de seguir legalizando y de hecho industrializar de alguna forma o estandarizar de alguna forma los procesos de producción de drogas blandas. ¿Cuál es tu posición con eso? Mi posición es que vayan a Estados Unidos y que se fijen si la gente se muere con un medicamento que se llama, ¿cómo se llama? El opiáceo este de síntesis nuevo. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, Y eso lo hizo Pablo Escobar o lo hizo la industria farmacéutica. El fentanilo. Ajá. ¿Quién sí. lo hizo? La ¿Entiendes? farmacéutica. Entonces, y entendamos, si usted vuelve un poquitito en el tiempo, digo, es tan ridículo lo que están diciendo, es realmente un chiste. El que empezó con esto es un tipo que se llama Ethan Nadelman, que es un abogado que convenció a Soros de que efectivamente la marihuana era una droga que no hacía nada, donde la heroína sí los preocupaba, etcétera, etcétera. Gente que estaba muy cercana sostenía mucho la metadona como tratamiento de sustitución en New York. Y esta gente decía que efectivamente, como no hacía nada y que simplemente si se bajaba eso, se iban a poder juntar los impuestos y que se acababa la guerra contra la droga. En realidad es una guerra política contra Reagan y la derecha en un cierto punto. Pero concretamente, es evidente que los que convencieron al mundo
de que meterse productos en el cerebro no llevaba ninguna consecuencia, que todo estaba bien, que usted se puede tomar un antidepresivo, que no le va a pasar nada, fue la industria farmacéutica. No fue Pablo Escobar, no fueron los productores de cocaína, no fueron los productores de heroína. Eso es mentira. Entonces, y todas esas drogas fueron todos medicamentos. La cocaína fue un medicamento, la heroína fue un medicamento. Todo eso entró en la historia como un medicamento. Usted se imagina que la gente no se levantó un día de París o de Amsterdam a caminar hasta Afganistán para encontrar en algún lado algo que le dé un poquitito de placer. Eso es mentira. Mario, aunque no tiene que ver directamente con este tema, pero hablábamos antes de conversar contigo de los problemas de salud mental en República Dominicana. Hoy sale un titular en la prensa que habla de que 6 de cada 10 dominicanos tienen algún problema de salud mental, y mencionábamos en cabina que uno de los problemas que existen es la falta de profesionales del área de salud mental. ¿Tienes algún dato con respecto a ese tema? Yo le diría, en salud mental tenemos problemas que son de gente, si usted quiere, de cómo estamos formados, de cómo estamos constituidos, de cómo se constituye una red de salud mental, de cómo usted hace para tener. Entonces, cuando usted no tiene una red concreta, empieza a tener cosas más o menos aproximativas que dan malos resultados. Si, por ejemplo, los datos específicos con respecto a el número de psiquiatras, el número de psicólogos, usted puede tener según la población más o menos. El tema es qué estrategia real tiene a nivel social y qué contención social tiene. La gran mayor parte de la gente que tiene problemas mentales en este país, como en la mayor parte del mundo, no tiene recursos económicos reales para sostener lo que sea. Yo no he visto aquí realmente una red de salud mental. Es más, usted hace unas semanas se leían también en otro periódico que la gente gastaba algo como la mitad de lo que ganaba en salud, concretamente en salud. Entonces, efectivamente, los precios de los medicamentos en este país son extremadamente altos, multiplican por 6, por 7, por 8 y por 9 los precios de París. Del costo de un medicamento cualquiera, un antiepiléptico cualquiera cuesta aquí 9 veces lo que cuesta en París, producido aquí. No importado, producido aquí. Wow. Entonces, esos problemas de salud mental son los primeros. Y luego tenemos que hacer nosotros, los de salud mental, hay una cuestión con respecto a la eficacia de lo que usted hace, a la eficacia de lo que usted da como servicio, que en el resto de la medicina es un poco más clara y que en la parte psíquica es muy poco clara y es muy poco controlada. Entonces, la salud mental ineficaz hay por todos lados. El problema es encontrar una salud mental que más o menos esté ordenada, que más o menos se autoevalúe, que más o menos tenga una cierta autocrítica hacia sí misma y que pueda construir un camino de saber cómo adaptarse a esta sociedad, saber cómo encontrar soluciones reales, saber si realmente lo que estamos viviendo es, ¿cómo decirle? Yo, como ustedes lo ven y escuchan, yo no soy dominicano, pero yo les diría, tener que tener cuidado de algo. Ustedes se están convirtiendo en una sociedad donde se mueve mucho dinero, mucho más dinero que antes. Hay que saber si lo que hay es más problemas de salud mental o más gente que tiene ganas de ayudarnos, para decirlo así. Entonces, lo concreto sería tratar de entender si podemos constituir y con qué recursos un problema de salud mental, porque lo que dice la señora Farideh está tratando de agarrar al huevo, pero no va a agarrar a la gallina va a seguir corriendo, entonces va a poner otro huevo en otro lado. Si realmente este gobierno quiere realmente cambiar algo, tiene que cambiar la política de salud mental con respecto a las adicciones y no pensar que Hogares Crea va a ser la única solución que se va a poder proponer a esta gente y inclusive que las soluciones privadas tampoco lo son y que lo que tenemos que reformular es cómo se tratan las adicciones y eventualmente reformular qué estamos haciendo cuando decimos que meterse tal producto, un somnífero, lo que fuera, no es nada, no es un problema y que su cerebro lo va a tolerar y que usted va a volver a quedar parado. Eso no está claro, no está tan claro. Excelente, muchísimas gracias Mario, por atender nuestra llamada. Placer. Amigos, ha sido el profesional de la neurociencia, adictólogo Mario Sánchez, conversando sobre este tema tan interesante. No se diga más por Top Latina.